Bueno, buenos días otra vez para todos. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Pero de verdad, ¿cuántos están contentos? Muy bien. Es que es una alegría congregarse, es una alegría. Yo siempre, no me canso de decirlo. Congregarse, cantar aquí juntos, alabar a Dios, recordar a Cristo, crecer en la palabra, todo esto es como un pedacito del cielo acá en la tierra. Uno se desconecta de todo y eso le trae una paz, una fortaleza, una bendición a la vida. Por eso el Señor sabe por qué Él ordenó no dejando de congregarse, porque congregarse es una bendición y es algo básico en la vida cristiana. Bueno, mis hermanos, estuve esta semana al otro lado del mundo, allí nomás. Nunca me imaginé un viaje a los Emiratos Árabes. No. Cuando hace unos meses recibo la noticia de Emaús, que hay una reunión para los coordinadores regionales de Emaús en Dubái. Entonces yo, wow, voy a ir a Dubái. ¿Qué es Dubái? Dubái es una ciudad, parte de los Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes que juntos hacen una monarquía. Cada emirato tiene su príncipe, su rey, y todos ellos gobiernan los Emiratos Árabes. Y Dubái es una ciudad de opulencia. La palabra Dubái significa ciudad de oro, ciudad de oro. Y todo es oro. ¿Cómo les parece que hay cajeros que dan lingotes de oro? No es mentira, o sea, es verdad. Es increíble. Aparte de que está el edificio más alto del mundo, está también un arco impresionante. Yo estuve ahí viendo ese arco, un marco así, de 150 metros de alto por 90 metros de ancho, que en los días en el día, en el sol, refleja su luz y es esplendoroso. ¿Por qué razón? Porque el marco está cubierto en oro. Y yo le decía a un hermano ahí, ¿cómo sería ese marco en Bogotá? No duraría mucho. Increíble. Así es. Están las tiendas más famosas del mundo. Toda la ciudad está llena es turismo, es opulencia, está atracciones, hay muchas cosas lindas, hermosas, impresionantes. Dubái tiene una población de más o menos 4 millones de personas. Lo interesante es que solo el 10% son árabes, de raza árabe, solo el 10%. El resto, el 90% de habitantes de esa ciudad son migrantes que han llegado allí, en su gran mayoría de la India, indios. El 60% son indios que han llegado allí, pakistaníes, iraquíes y bueno, de otros sitios ahí en ese sector. Pero la mayoría vienen a trabajar, son la mano de obra de ese 10%, o tal vez ni siquiera del 10%, de menos porcentaje, los que manejan el dinero. El resto, ese 90% de población son gente que pone la mano de obra, son los que mueven toda la economía para los emires, los príncipes de los emiratos. En los días del Nuevo Testamento también había un reino muy poderoso que era ¿quién? Roma. Y tenía también una ciudad de gran opulencia. ¿Cuál era? Roma. Roma era una ciudad de gran opulencia, de grandes cosas, de edificios, de cosas que no se veían en ese mundo, sino solamente ahí en Roma. Y todos los reinos que Roma había conquistado pagaban tributos, impuestos muy altos para sostener la opulencia y el gobierno de Roma. O sea que este modelo se repite, y yo le decía a un hermano allá,
¿No será que Dubái es la gran Babilonia de que habla Apocalipsis? Porque estaba aterrado de esa majestuosidad y tanta cosa en esa gran ciudad. Y en los días de Jesús también habían poderosos que oprimían, que gobernaban. El emperador romano y los gobernadores romanos en las diferentes regiones, pero también en Israel la clase élite. ¿Quiénes eran la clase élite de Israel? Los fariseos, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, todos ellos eran la clase élite de Israel. ¿Y existía en Israel pobreza? ¿En Dubái creen que existe pobreza? No, la pobreza de allá es el estrato 3 de aquí, más o menos. El estrato 3 de aquí es la pobreza allá. Pero según ellos eso es pobreza. Y en grandes ciudades cosmopolitan donde hay también muchísimos recursos, también existe pobreza. Pobreza ha existido en todas partes del mundo, en todas partes. En una proporción en otra, pero siempre hay pobres, siempre hay ricos, siempre hay los que gobiernan, siempre hay los que son gobernados y siempre hay los que son mano de obra. Siempre son los que sirven al imperio. Y finalmente el rico disfruta de las labores de servicio. Es como en Estados Unidos. El latino en Estados Unidos mayormente es mano de obra, ¿verdad? Son los que uno ve haciendo los trabajos que los de Estados Unidos, los estadounidenses, no quieren hacer. Y lo hacen. Y así es en todas partes del mundo. Entonces, este cuadro no es nada nuevo de lo que pasa. Pero cuando Jesús vino a este mundo, Él rompió unos paradigmas increíbles de este mundo. Jesús vino y rompió los paradigmas de poder y de esclavitud, de los que gobiernan y de los que son gobernados. Él rompió esos paradigmas. Y no los rompió necesariamente como sus seguidores pensaban que Jesús venía a romperlos. ¿Cómo? Una revolución social. Alzarse en armas, tomarse el poder, acabar con el imperio romano, reconstruir el país en la libertad y traer paz y justicia social. Eso es lo que ellos pensaban era lo que el Mesías iba a venir a hacer. Pero estaban equivocados. Jesús no venía a hacer una revolución social. Ni cuando vino hace 2000 años, ni hoy tampoco. Su mensaje y su enseñanza y su obra es de revolución social para cambiar el mundo. No es así. No es así. Entonces Jesús vino a romper ese paradigma trayendo algo nuevo, algo que el hombre no conocía. El hombre conocía el poder del hombre, la majestuosidad del hombre, el reino del hombre. Y lo que Jesús vino a traer fue el reino de Dios. Cuando Jesús empezó a predicar la palabra de Dios, dice que Él empezó a anunciar el evangelio del reino de Dios. Su mensaje era traer el reino de Dios a la tierra. Porque cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, el reino de Dios estaba en la tierra. Adán y Eva vivían en el reino de Dios aquí en la tierra. Dios se paseaba y hablaba con ellos. Eso era el reino de Dios. Pero cuando Satanás engañó a Adán y Eva y pecaron y se desviaron del camino, el reino de Dios se perdió en esta tierra y solo vino el reino de los hombres. Y se empezaron a desarrollar los imperios y se empezaron a desarrollar los grandes y las multitudes que eran esclavizadas y etcétera. Todo eso que es el reino del hombre, el reino del hombre. ¿Cómo hubiera sido si Satanás, creo que la mayoría sabemos cuál fue la causa de por qué Satanás, que era el ángel principal de todos los ejércitos de Dios, era el general mayor de los ejércitos celestiales de ángeles, y todos creo que sabemos por la palabra de Dios que
Su caída se debió ¿a qué? ¿Cuál fue la razón por la que él cayó? ¿Quería qué? Ser igual a Dios. Deseó el poder, deseó la grandeza de Dios. Pero él pensó tomarla, ¿por qué medio? Por las armas, una revuelta. Y agarró muchos ángeles y quiso hacer una revuelta contra Dios y derrocar a Dios y él sentarse en el trono de Dios. Porque quería ese poder, deseaba ese poder. No entendía lo que realmente era la grandeza y quería esa grandeza, pero la quería por la fuerza. Y bueno, todos sabemos, o la mayoría sabemos por la palabra de Dios lo que pasó, y es que Satanás primero perdió todos sus privilegios en el cielo y fue echado y se convirtió en un ángel tan malvado como es hasta el día de hoy, y todos los ángeles que le siguen, que se llaman hoy, o que los llamamos demonios, y cayeron. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Querían esa grandeza. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Por qué Adán y Eva cayeron? ¿Cuál fue la tentación? La misma de Satanás, igualita. Porque Satanás le dijo a Adán y Eva que ellos podían ¿qué? Ser como Dios. Que eso de que no comiera ese arbolito, esa era una estrategia de Dios, porque es que ese arbolito tenía el poder para que ellos fueran como Dios. Les dijo Satanás. ¿Qué engaño? Y los engañó, y Adán y Eva se rebelaron contra Dios, porque Adán y Eva, ¿qué desearon? ¿Qué quisieron? Ser iguales a Dios. Quisieron el poder de Dios, la grandeza de Dios. ¿Y qué hubiera pasado si Satanás simplemente acepta que Dios es Dios y que Él es un instrumento para adorar a Dios y servir a Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva simplemente aceptan la soberanía de Dios y se hacen a sí mismos y se entienden a sí mismos servidores de Dios, y se hubieran sometido? No hubiera pasado todo lo que nosotros hemos vivido en todas las generaciones de hombres, tanto de la parte de Satanás y sus ángeles, sus demonios, como de la parte del hombre y lo que ha pasado. Entonces, el reino de los hombres se caracteriza ¿por qué? ¿Cuál es la característica mayor del reino de los hombres? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que el hombre más quiere? La grandeza, el poder. Siempre estamos buscando el poder. Siempre hablaba con Sandra ayer, cómo hemos conocido personas que no tenían dinero y por algunas circunstancias de la vida recibieron dinero, y cómo cambiaron y se volvieron déspotas, se volvieron agrandadas, decimos, ¿verdad? Se les olvidó que eran pobres, que habían sido pobres. ¿Por qué? Porque cuando un hombre consigue algo de poder, algo de dinero, algo de gloria, algo de posición, generalmente, ¿qué pasa en su corazón? Se corrompe. Se corrompe. El dinero corrompe, el poder corrompe, la posición corrompe. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que hay en el corazón del hombre. Leamos Mateo capítulo 20. Y vamos a irnos a un evento que nos muestra mucho del corazón del hombre. Nos muestra mucho eso en el corazón del hombre. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quería nada, ¿no? Esta señora. Nada menos y nada más que sus dos hijitos
que eran discípulos de Jesús, quería que estuvieran a la izquierda y a la derecha de Jesús cuando estuviera en su trono, en su reino, pero como ella se lo imaginaba. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces, ¿qué causó de inmediato en el grupo de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos? ¿Qué causó de inmediato esta pretensión de estos dos de estar a la izquierda y a la derecha de Jesús? Enojo, envidia, división, pelea, lucha. Es lo que siempre causa los anhelos de poder y los anhelos de tener. Entonces ellos se enojaron, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, entonces Jesús, dándose cuenta que estaban allá discutiendo y estaban mal y enojados, y había un problema entre los 12, entonces ¿qué hizo Jesús sabiamente? Los llamó aparte. Vengan, conversemos, hablemos. Y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es un vuelco al modelo mundano para enseñarnos el modelo divino. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el problema. El problema en el corazón del hombre es que todos deseamos siempre algo de poder, algo de tener, algo de controlar, algo de ser reconocidos. Eso es algo que está en el corazón del hombre y que es malo, que es pecaminoso, que nos lleva en el mundo de los negocios, los negociantes que dicen quiero ser rico, no les importa pasar por encima de quien sea. Para un negociante que quiera hacerse rico y tiene eso en su mente como su Dios, las personas son solo fichas, las personas no son seres humanos, solo son fichas, y si esta ficha no me sirve, se saca y se desnaturaliza. La persona se desnaturaliza cuando se llena de esa grandeza, pero eso nos pasa a todos. ¿Y ustedes creen que eso no es ajeno a la iglesia cristiana? Da tristeza ver a algunos pastores en iglesias también con unas ínfulas de poder inmenso, montados en aviones, con casas lujosas, que dan vergüenza al evangelio de Cristo. Pero es que ese es el corazón del hombre. Donde esté, el corazón del hombre es ese. Pero dice Jesús que la grandeza está en el ¿qué? En servir. Y ese es el título de mi mensaje. Viviendo como siervos de Dios. Ese es el título de mi mensaje. Viviendo como siervos de Dios. Y es lo que vamos a hablar hoy. Deuteronomio capítulo 5 es como un grito del corazón de Dios. En Deuteronomio 5 escuchamos palabras de Dios. Y es como un clamor, como un gemir en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Deuteronomio 5, 29. Dice así. Dice Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen
y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Mire esto del corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Dice el versículo. Que nos vaya bien. Pero ¿cuáles son los requisitos para que nos vaya bien? Un corazón que tema a Dios. Un corazón que guarde en la palabra de Dios. Un corazón que esté sometido a Dios. Eso es lo que Dios más clama. Y me impacta las palabras con que Dios dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Qué estaría yo dispuesto a dar para que los hombres tuviesen esa clase de corazón? Y no, mis hermanos, definitivamente en este mundo nos inundan muchas cosas diferentes a un corazón de siervos para Dios. Tenemos los corazones llenos de muchas otras cosas, de ansias de dinero, de ansias de comodidades, de ansias de muchas otras cosas mundanas, no necesariamente pecaminosas, pero sí mundanas, que reemplazan un corazón como Dios lo quiere, un corazón como Dios lo quiere. ¿Y quién creen ustedes que es el mayor ejemplo de servicio? ¿Quién es el mayor ejemplo de servicio? ¿Quién es la persona del cual podemos decir debemos ser como Él? Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo como Dios. ¿Dejó de ser Dios por venir a este mundo? No, seguía siendo Dios, pero tomó cuerpo, se hizo humano como tú y yo. Y siendo hombre y siendo Dios, nos mostró cómo es lo que Dios quiere para nosotros los hombres. Él dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, piensa en esas palabras de Jesús en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Habías pensado tú alguna vez que uno de los atributos de Dios es la mansedumbre? ¿Habías pensado tú que uno de los atributos de Dios es la humildad? ¿Tú puedes pensar en Dios como un Dios humilde y lleno de mansedumbre? No, ¿verdad? Es difícil imaginarse un Dios como Dios humilde y manso. Pero Jesús dijo: aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Porque la mansedumbre y la humildad, dice Jesús, ¿qué trae al corazón de los hombres? Descanso. Descanso. La humildad y la mansedumbre en una persona le trae alivio al corazón. ¿Y qué es lo contrario de humildad y mansedumbre? Orgullo, prepotencia, intolerancia, soberbia, despotismo. Todas esas cosas que traen al corazón del hombre: envidia, guerra, ansias de poder, desprecio por los demás. Pero en cambio, la humildad y la mansedumbre, ¿qué traen? Dijo Jesús, ¿qué traen? Descanso. Entonces no pensamos en un Dios. Dios es un Dios todopoderoso, glorioso, el Rey del universo, pero uno de sus atributos que dice acá Jesús es que Dios es ¿qué? Humilde y manso. Increíble. O sea, yo eso no lo puedo pensar bien. ¿Cómo es que Dios, el Dios todopoderoso, es humilde y manso? Y Jesús dice: eso es lo que yo soy. Aprendan de mí, que soy humilde y manso. Entonces, mis hermanos, aquí aprendemos la primera gran lección. Si Dios, que es tan grande, es manso y humilde, entonces la grandeza tiene como base ¿qué cosa? La humildad. ¿Qué les parece eso? La base de la grandeza es ¿qué? La humildad. Y eso en el mundo no entra.
¿verdad? Porque el pensamiento del mundo y el modelo del mundo es contrario al modelo de Dios. Por eso Jesús no vino a hacer una revolución social para cambiar el mundo. No, porque el mundo no se puede cambiar. El mundo está destinado a desaparecer. Pero Jesús vino a traer el reino de Dios. Vino a traer el modelo de Dios para nosotros los hombres, para reconquistarnos. Y cuando hablamos entonces de ansias de grandeza, la grandeza, pregunto, ¿Dios quiere la grandeza para nosotros? ¿Sí o no? Sí, pero no esa que estamos pensando mundanamente. No esa. La grandeza en el reino de Dios. Y el reino de Dios está ahora aquí en la tierra. ¿Dónde está el reino de Dios? Diría uno, ¿dónde está? Aquí, allá. ¿Dónde está el reino de Dios aquí en la tierra? Aquí, en los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Somos el reino de Dios en la tierra. Y como reino de Dios en la tierra debemos vivir en el modelo del reino de Dios y no en el modelo del reino del mundo. Reconozco que nos es muy difícil. Muy difícil porque vivimos todo el tiempo metidos en los paradigmas y en la mentalidad y en las formas de este mundo que nos moldean, que nos hacen pensar como el mundo piensa y nos hacen desear lo que el mundo desea. Y por eso este mensaje hoy es para decirnos a nosotros que lo que Dios quiere es que vivamos el reino de Dios aquí en la tierra, en mi vida, en mi corazón, en mi familia, pero bajo el parámetro del paradigma de lo que es el reino de Dios. Y estamos viendo que uno de los grandes aspectos de la grandeza que sí estamos llamados a tener es la grandeza basada en la humildad y la mansedumbre. Y la humildad y la mansedumbre se manifiestan en considerarnos a nosotros ¿qué? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Siervos de Dios. Leamos Mateo 21. ¿Se acuerdan el evento cuando Jesús entró a Jerusalén? El día del Domingo de Ramos que llamamos. Todos lo estaban proclamando como rey. Era la presentación del rey. Y se cumplió ese día una profecía. Y en Mateo 21, versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Si un rey ha de entrar en una ciudad, ¿en qué animal debería entrar? En un caballo. ¿Y de qué color nos imaginamos el caballo? Blanco. ¿Y el caballo adornado o no adornado? Es un rey que está entrando a la ciudad. Entonces nos lo imaginamos montado ¿en qué? Caballo blanco. ¿Bajito el caballo? No, de los que llaman ¿qué? Percherones así grandes, ¿verdad? Bien adornado, bien hermoso, el más hermoso caballo blanco. Eso es un rey que está entrando. Pero mira este rey. El rey de los cielos está entrando a Jerusalén montado ¿en qué? En un asno. ¿Y qué es un asno? ¿Sabe qué es un asno? Un asno. Un animal de carga. Considerado el más tonto de los animales. Por eso algunos mamás le dicen a los hijos, no sea burro, no sea asno. Y Jesús viene entrando a la ciudad, el rey viene entrando a la ciudad montado ¿en qué? En un asno. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mensaje de Jesús montado en un asno? Que la grandeza se basa ¿en qué? En la humildad. La grandeza se basa en la humildad. Jesús se estaba rebajando al sentarse en un burrito. ¿Se estaba rebajando?
tal vez ante el pueblo y ante los ojos humanos. No, pero este rey, ¿qué clase de rey es? Montado en un burrito. En la visión del mundo, tal vez Jesús estaba rebajando, pero en la visión de Dios mismo, Jesús, ¿qué estaba? Se estaba exaltando. Era grande, montado sobre un pollino, animal de carga. Por eso, volviendo ahí a Mateo 20, cuando Jesús les dice: el que quiera ser grande entre ustedes será el servidor. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Merece Jesús ser servido? ¿Sí o no? Totalmente. Es el Rey. ¿Pero a qué vino Jesús? A servir. Vino a servir. Y ya nos acordamos del día en que lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Qué impactante esa escena. Cuando Jesús toma el puesto del siervo, ninguno de los discípulos había caído en cuenta que había que lavar los pies. Era una práctica usual de esa época cuando se invitaba a comer. Nadie lo había hecho. ¿Y Jesús qué hace? Lava los pies de los discípulos. En un acto de ¿qué se llama? Humildad y mansedumbre. Jesús se está humillando. Se está humillando. Ante los ojos de los hombres se está humillando, pero ante los ojos de Dios se estaba exaltando. Se estaba exaltando. Es que fíjense que el reino de Dios es contrario en su manera de pensar al reino de los hombres. En el reino de los hombres, la humildad y la mansedumbre ¿son virtudes? No, son debilidades. Es una debilidad. Ser humilde y manso es una debilidad en el reino de los hombres. Pero en el reino de Dios, la humildad y la mansedumbre es la fortaleza, es la base, es lo que logra que haya mayor grandeza. Ver a alguien como Jesús sirviendo, arrodillado, limpiando los pies de los discípulos, ¡wow! Lo hace grande a Jesús. ¿Qué nos hace grandes a nosotros? En el reino de Dios y delante de Dios, no entre los hombres. ¿Qué nos hace grandes a nosotros entonces, hermanos? Servir. Porque la forma de mostrar humildad y mansedumbre, ¿cuál es? Nos la enseñó Jesús. ¿Cuál es la forma? Sirviendo. Jesús vino a servir. ¿Y vino a servir de qué manera? Dando su vida. Su servicio no fue un servicio de entregar algo de él que da, como cuando yo doy 20,000 pesos a alguien que lo necesita. Toma para que comas. Está bien, y dio algo, pero Jesús no dio algo que él tenía. ¿Qué dio Jesús? Dio su propia vida. Dio su propia vida. Eso es el verdadero servicio que Jesús espera de nosotros, el verdadero servicio. Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice Filipenses, después de que en los versículos anteriores dice que él tomó forma de siervo, versículo 7. Estando en condición de hombre, versículo 8, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo es que Jesús logró este reconocimiento de parte de su Padre Celestial? De declararlo el Señor del universo y de que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. ¿Cómo lo logró? Porque se humilló y entregó su vida por nosotros. Ese fue el medio.
Mis hermanos, ¿cuál es el medio para adquirir la grandeza en el reino de Dios? La humillación, la humildad, a través del servicio, a través del servicio. Ese es el camino a la verdadera grandeza. Así es en el reino de Dios. Volviendo a Mateo 20, entonces Jesús les dice, recordemos las palabras de Jesús, el versículo 26. Mas entre vosotros no será así. ¿Qué pasó con los discípulos? La mamita, esos dos discípulos, fueron con la mamita donde Jesús. Siempre es que la mamita tiene poder, ¿cierto? Ese es el argumento para toda la doctrina mariana. El argumento para toda la doctrina mariana es que las mamás tienen poder, entonces María está intercediendo porque ella como madre tiene harto poder. ¿O no es así? Es mentira. No dice eso la palabra de Dios. Entonces acá vienen los discípulos con la mamita y la mamita intercediendo ante Jesús. Jesús, mira, quiero para mis dos hijitos, que son tan buenos, son tan increíbles estos hijos míos, que se siente el uno a la derecha y otro a la izquierda. No le pedía nada más, ¿no? O sea, que fueran debajo de Jesús ellos dos, para gobernar al mundo. Y Jesús le dice, no, entre ustedes no será así. No hablamos de ese tipo de grandeza entre nosotros, aunque como digo, aún en la iglesia cristiana, en las organizaciones cristianas se habla de grandeza y se habla de puestos, se habla de, perdón, y se habla de poder, pero eso es pensamiento mundano. Jesús dice, no, entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién es en esta iglesia el más grande? Ante Dios y el reino de Dios. ¿Quién es? El que más sirva. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Pasemos a Lucas 22, a otra situación muy parecida a la de estos dos hermanos, pero en otro momento. Lucas capítulo 22. Y este evento fue después, precisamente después de que Jesús instituyó la cena del Señor. Y ellos iban camino al jardín donde Jesús iba a ser apresado e iba a morir. Y esto pasa en ese momento. Y dice así, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez peleando por lo mismo. ¿Cuál es el tema? ¿Quién va a tomar la autoridad? ¿Quién de nosotros es el que va? Y yo me las imagino ahí peleando, ¿cierto? Y diciendo uno, mire, yo porque yo paso más tiempo con Cristo. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Y el otro, no, Jesús habla más conmigo, yo soy el que debo hacer. Y el otro diciendo, no, soy yo porque a mí me nombró de tesorero. ¿Tiene tanta confianza en mí? No, yo debo ser el primero porque yo fui el primer discípulo, llevo más tiempo que todos los demás. Y yo me las imagino ahí peleando cada uno con su argumento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el mayor? Y Jesús dice, ahí está, están discutiendo. Versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan tremenda!
Otra vez están peleando cuál de ellos es el mayor. Y otra vez Jesús más o menos les da los mismos argumentos que les había dado cuando la mamá y los hijos de Zebedeo. Vuelve y repite lo mismo. Es que hay de esas lecciones que no se aprenden, así se repitan. Y Jesús tenía que repetir otra vez lo mismo. Jesús dice, las naciones y los reyes son así, pero entre ustedes no es así. Sino que el mayor entre vosotros como el más joven. Y yo reinterpreto esas palabras como que el que sea mayor, el que tenga mayor rango dentro de la iglesia, debe ponerse no como el mayor, sino debe tomar la actitud como si fuera el más joven, el menor. Eso es humildad y eso es humillación. Y eso es la grandeza. Y dice Jesús, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? En el mundo, ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa. En el reino de Dios, el que sirve. Y Jesús les hace una promesa increíble a estos apóstoles. Les dice, ustedes se van a sentar a la mesa conmigo y les asignaré reinos. Es decir, que ellos estaban peleando por una lucha que no les correspondía. Estaban peleando cuál era el mayor, pero estaban pensando en cuál era el mayor en el reino de Cristo aquí en la tierra, el reino milenial, el reino mesiánico. ¡Qué tontos! Y Jesús les dice, yo les tengo asignado un reino y ustedes van a juzgar al pueblo de Israel. Es que si hay algo que es difícil para nosotros los cristianos, o para los seres humanos, pero nosotros los cristianos, es ser humildes. ¿Sí o no, mis hermanos? La humillación, la humildad, es lo más difícil, porque va en contra de nuestro corazón, va en contra de nuestros deseos. Luchamos y peleamos por eso. Pero hoy yo quiero que todos nos vayamos con eso en la mente. La grandeza en el reino de Dios se consigue a través de el servicio. ¿Y por qué digo el servicio en lugar de decir humildad? Porque ese es el servicio, es el ejercicio de la humildad. Si no sirves, el título humildad se queda solo en título. La humildad es ponerle paticas, ponerle pies y manos al tema de la humildad y del servicio. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero él sirvió y sirvió muriendo. Y por eso estamos llamados al servicio. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere entre nosotros. Entonces por ahí una imagen que nos debe llegar a nosotros de Jesús, cuando Jesús vino a este mundo y lavó los pies de los discípulos y los alimentó y les habló y murió por ellos. Entonces imaginémonos un Dios en sandalias, no un Dios rodeado de mucha gloria, como evidentemente Dios tiene gloria, pero no un Dios en sandalias, un Dios que vino a servir y que quiere que nosotros como pueblo de Dios también aprendamos lo que significa ser siervos de Dios y adquirir la grandeza en el reino de Dios a través del servicio, a través del servicio. Hermanos, aprendamos a ser siervos de Dios. Y hoy que en el mundo cristiano se le metió a los pastores que no les es suficiente con título pastor. Ustedes saben que aquí en nuestra iglesia a mí casi no me gusta que me llamen pastor. No me gusta el título. ¿Soy pastor? Claro que sí, por devoción, por compromiso, por llamado, pero el título casi no me gusta. ¿Y por qué? Porque está tan desvirtuado, el pastor se le quiere poner ahí arriba, y a los pastores de estas épocas modernas de la cristiandad ya no les basta el título pastor, sino que ahora están trayendo el título apóstol, porque ese suena más grande, o profeta, o algunos hasta ángel. Va a llegar con ustedes el ángel de Dios, el hermano Serafín Hernández, que vino. Ínfulas de grandeza. Qué triste, eso es para... Yo me imagino el corazón de Dios llorando y entristecido
al ver a estas personas y estos hombres. Cuando el mayor título para un pastor, ¿cuál debe ser? Siervo. Siervo de Dios. Así de simple. Pero no solo título. Manos y pies. Sirviendo. Si quieres ser grande, sirve. Y esa es la grandeza. Esa es la verdadera grandeza. El resultado, ¿dónde se verá? En el reino de Dios. Cuando se manifieste el reino de Dios, se verá el reino. Pero ahora, aterricemos todo esto y pongámosle manos y pies a todo esto, a este concepto. Tú tienes que declararte un siervo de Dios toda tu vida. Toda tu vida. Y entonces, ¿a quién vas a servir? En primer lugar, a tu familia. Pasemos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Empieza sirviendo a tu familia con corazón de siervo. En nuestra sociedad latinoamericana, donde el machismo todavía tiene sus fuertes raíces, es difícil imaginar a un hombre como siervo de su familia. Eso sería contradictorio en nuestra cultura machista. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Nuestro primer llamado de servicio es servir a nuestro cónyuge. Como hombre, estoy llamado por Dios a ser siervo de mi esposa. Como esposa, está llamada a ser sierva mía y a servirnos los unos a los otros. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy en día que la juventud de ahora no quiere tener hijos. ¿Han visto ¿cómo se llama? Esa filosofía de hoy. No quiero tener hijos. ¿Por qué? Me frustra mi carrera. Me quita todo el esfuerzo para los hijos. Y por eso es que ahora las mascotas están tomando el puesto de los hijos, ¿verdad? En la sociedad, estoy hablando de la sociedad moderna. Esa es la idea. ¿Y por qué? Porque un hijo demanda mucho compromiso. Hoy en día hay muchas mamás, conozco mamás ejecutivas, mamás de mucho poder, que tienen dos y hasta tres nanas para sus niños. ¿Sí? La nana que las lleva al colegio, la nana que les cuida los no sé qué, la nana que les... ¿Y por qué? Porque es que criar hijos demanda mucho de los padres. Un padre y una madre comprometidos con sus hijos en esto que el Señor dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Requiere una interacción de tiempo real en casa, que ya las mamás y los papás de hoy ya no quieren tener. Muchas veces los enchufan al televisor, los ponen a los juegos para que estén ahí mientras que yo hago otras cosas y ya se está perdiendo el tiempo de los padres de sentarse con sus hijos, de conversar con ellos, de jugar con ellos y en medio de todo eso irles enseñando la palabra de Dios, irles enseñando la vida, irles enseñando como esa mamá que su niño viene a comer, le sirve la comida y ella se va a hacer otras cosas. Qué triste, a mí me parece un cuadro muy triste. Cuando debe que su hijo llega para comer y ella se sienta con él y conversan y hablan y comparten. ¿Qué es eso? De parte de los padres, ¿qué es eso hacia los hijos? Servir. Eso es ser siervos de Dios, servir. Entonces hay que un llamado, el primer llamado es al servir en la familia, servir a nuestro cónyuge, servir a nuestros hijos. Ese es el primer ministerio que todos tenemos, que nos ha dado Dios en la familia. Pasemos ahí al versículo 8 en Efesios 6.
Bueno, leamos desde el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y esta es otra área donde debemos ser siervos de Dios. ¿En dónde? En el trabajo. Debemos servir a nuestros patronos como sirviéndole a Cristo, siendo que los cristianos nos identifiquemos en nuestros trabajos y nuestros patrones nos identifiquen como ¿qué? Estos son buenos siervos, son verdaderos siervos de Dios. No que sirvamos, el patrón me está viendo, entonces hago, pero ya no me está viendo, pierdo tiempo. No, estamos llamados a ser siervos de Dios, también en el trabajo. O si tú eres independiente, con tus proveedores, con tus clientes, etcétera, ser mentalidad de siervo. Eso es lo que Dios quiere, mentalidad de siervo. Romanos capítulo 12. Otra área donde debemos ser siervos, no solamente en la familia, no solamente en el trabajo y en el mundo secular, sino en la iglesia. Romanos 12. Eso de ser siervos de Dios, estoy seguro que la mayoría cuando se le dice sea siervo de Dios, inmediatamente lo relaciona únicamente con ¿qué? La iglesia y el ministerio. Ah, yo tengo un ministerio, entonces soy siervo. No tengo ministerio, no soy siervo. No. La mentalidad de siervo de Dios tiene que ser una mentalidad en todo tiempo. Mi vida tiene que ser una vida de servicio a Dios. Todo lo que yo hago es para servir a Dios. No importa dónde esté. Todo. Y claro, por supuesto, en la iglesia. También es otra área donde todos debemos ser siervos. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y por supuesto, en la iglesia estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y ese modelo que nosotros tenemos de organizarnos por ministerios nos da oportunidades de poder servirnos unos a los otros. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿quiénes están sirviendo? ¿El predicador no? Sí, predicador. ¿Qué más? El coro. ¿Quién más? Los sugieres. ¿Quiénes más? Los maestros de escuela dominical. ¿Quiénes más? Audiovisuales. Está sirviendo. ¿Qué más? Los de tesorería están sirviendo. Y etcétera. Tenemos otros ministerios donde todos estamos sirviendo a las necesidades que tenemos como iglesia. Nuestro hermano Luis David hoy no está con Santiago porque está sirviendo. Está visitando a nuestro hermano Edgar Tamayo en Villavicencio para reunirse con el pequeño grupo que él tiene allá y compartiendo. ¿Qué está haciendo Luis David al hacer ese viaje? Sirviendo. Y tenemos un ministerio acá que se llama Emaús Fuente de Luz. Y a través de este ministerio de Emaús Fuente de Luz, desde esta iglesia estamos bendiciendo muchas iglesias y muchas personas y yendo. Nosotros no podemos ir, pero hay otros que están yendo y llevando la palabra de Dios a través de estos instrumentos. ¿Y qué estamos haciendo cuando hermanos acá entre semana vienen a ayudar a doblar libros? ¿Qué están haciendo? Sirviendo. Tenemos que tener corazón de siervos en toda nuestra vida. Y termino con un gran versículo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10. Este versículo lo tenemos ahí en nuestra casa.
en la pared. Deuteronomio 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12 dice: ahora pues, Israel. Entonces cambiemos aquí por Iglesia de J. Vargas. Ahora pues, Iglesia de J. Vargas, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 cosas que dice acá que espera Dios de nosotros. Si tú te preguntas, ¿cómo puedo yo tener contento a Dios? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está la respuesta. 4 cosas. Primera, ¿cuál? Temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Es llevar la palabra de Dios en mi corazón. Sus mandamientos, su voz, sus preceptos para mí son importantes y temo porque quiero tenerlos en mi corazón. Segundo, andar en sus caminos. ¿Qué significa eso? Significa un compromiso de mi parte de 7:24 andar con Dios, de andar en lo que yo digo que creo, ponerlo en práctica. Por allá donde nadie me ve, ahí debo andar en los caminos de Dios. Ahí donde solo me ve Dios, ahí es donde debo andar, en los caminos de Dios y en los preceptos de Dios. Tercero, amar a Dios. ¿Qué significa eso? Amar a Dios significa que Dios es primero en mi vida. Le pongo la prioridad a Dios. Por encima de cualquier otra cosa, Dios es primero. Y en cuarto lugar, ¿qué? Servir a Dios. Siervos de Dios. Significa tener un corazón humilde, sacrificado, lleno de amor y lleno de voluntad. Y los dejo con la frase que quiero que se lleven en la cabeza. El camino a la grandeza es el camino del servicio. El Señor les bendiga.